Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan. Con el permiso de la mesa, Honorable Asamblea, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala le fue turnado el expediente parlamentario número 64-071/2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso del Estado de Tlaxcala declara que la batalla de San Pablo del Monte, acontecida el día 5 de mayo de 1863, durante la segunda intervención francesa, tiene el carácter de hecho histórico relevante en el Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada María Guillermina Loaiza Cortero, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 78, 81, 82, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala, 36, 37, fracción décima, 47, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Presentamos a la consideración de esta soberanía el presente dictamen con proyecto de decreto bajo los resultandos y considerando siguientes. Resultandos. 1. Con fecha 4 de mayo de 2023, la diputada María Guillermina Loaiza Cortero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, presentó ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso del Estado de Tlaxcala declara que la batalla de San Pablo del Monte, acontecida el día 5 de mayo de 1863 y durante la segunda intervención francesa, tiene el carácter de hecho histórico relevante en el Estado de Tlaxcala. 2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se ordenó turnar la iniciativa en comento a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 3. Con fecha 8 de mayo de 2023, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología recibió el expediente parlamentario número 64-071/2023 a través del secretario parlamentario, en el que se remite dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 4. En sesión celebrada el día 22 de mayo de 2023, las y los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala analizaron, discutieron y aprobaron el presente dictamen para ser presentado ante el Pleno de esta soberanía. Por lo anterior señalado, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología nos permitimos consignar las siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, el mencionado precepto constitucional, en correlación con el contenido del artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, otorgan facultad al Congreso del Estado para la emisión del dictamen con proyecto de decreto en el presente asunto en los términos siguientes. Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo en los términos siguientes. Fracción segunda. Decreto. Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Y tercero, por cuanto hace a la competencia que de manera genérica le asiste a la comisión que suscribe, se encuentra prevista en las fracciones primera, cuarta y séptima del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra establece. Artículo 38. A las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes. Fracción primera, recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Fracción séptima, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Asimismo, la competencia específica de la comisión dictaminadora se fundamenta en la fracción tercera del artículo 47 del mismo reglamento que a la letra dispone. Artículo 47. Corresponde a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
Fracción tercera, promover y fomentar activamente la pluriculturalidad del Estado de Tlaxcala, llevando a cabo actos que inculquen el conocimiento de valores morales, culturales, científicos en beneficio de la sociedad tlaxcalteca en todos los niveles y modalidades de la educación pública en el Estado. Y, por lo tanto, dado que la materia del expediente parlamentario 64-071/2023 se refiere a resolver sobre la procedencia de emitir un decreto por el que se declare un hecho histórico relevante del Estado de Tlaxcala, es de concluirse que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología es competente para dictaminar al respecto. Cuarto, que de conformidad con la exposición de motivos de la citada iniciativa presentada por la diputada proponente, se desprende lo siguiente. Fracción primera, durante las primeras décadas del siglo XIX, México como país independiente transitó por diversos episodios convulsos que pusieron en riesgo su viabilidad como Estado del orbe. Uno de los sucesos trascendentes de la historia patria es la segunda intervención francesa acontecida entre los años de 1862 y 1867. El fin de la denominada Guerra de Reforma tuvo como consecuencia que el gobierno del presidente Benito Juárez enfrentara una profunda crisis económica que orilló a México a suspender los pagos de la deuda externa, contraída con Inglaterra, Francia y España. El día 17 de junio de 1861, el Congreso de la República decretó la suspensión de los pagos de todas las deudas contraídas, lo que generó la inmediata afectación de las relaciones diplomáticas con los países acreedores. El día 31 de octubre de 1861 se realizó la llamada Convención de Londres, que instituyó una alianza tripartita integrada por Inglaterra, Francia y España, acordando ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas, con el objetivo de capturar los recursos de las aduanas y cobrar las deudas. Los representantes de la alianza tripartita se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores de México, lográndose firmar los convenios de la Soledad en Soledad, Veracruz, el día 19 de febrero de 1862 con Inglaterra y España, con los que se evitaría cualquier enfrentamiento con estos países. Sin embargo, Francia no aceptó suscribir algún tratado al respecto, por lo que el 5 de marzo de la anualidad últimamente referida arribó a Veracruz el general Carlos Fernando de Latril, conde de Lorenzés, para hacerse cargo de la incursión. Fracción segunda. Iniciadas las acciones bélicas, el día 19 de abril de 1862, las tropas francesas se preparaban para avanzar a la Ciudad de México, por lo que el 4 de mayo de aquella anualidad llegaron a Amozoc, de la provincia de Puebla, y hasta el día siguiente, 5 de mayo de 1862, que se verificaría la gesta heroica a cargo del general Ignacio Zaragoza, repeliendo con éxito a las tropas francesas. Fracción tercera. Sin embargo, el panorama para el ejército mexicano se complicó a finales de 1862 con la muerte del general Ignacio Zaragoza, quien fue sustituido en el mando por el general Jesús González Ortega. Este, al tomar el mando del Ejército de Oriente, declaró en estado de sitio la ciudad de Puebla, con la intención de fortalecer el mando militar. Asimismo, en el ejército francés se dieron cambios. Napoleón III nombró al general Élie Frédéric Folly comandante del ejército expedicionario, quien arribó a Veracruz en septiembre de 1862 y de inmediato organizó su marcha hacia la capital de la República. Bajo estos antecedentes, el 16 de marzo de 1863 es cuando el ejército francés se presentó frente a la llamada ciudad de Puebla, defendida por el Ejército de Oriente. Dentro de este cuerpo fueron incorporadas algunas fuerzas procedentes de nuestro estado, entre ellas el 1 y el 49 batallones de Tlaxcala, una brigada de caballería comandada por el general Antonio Carvajal, de la que formaban parte los escuadrones de Tlaxcala, dirigidos por el coronel Patricio Espinosa y el comandante Vicente Picasso, así como el cuerpo de resguardo de Tlaxcala.
Además de apoyar al Ejército de Oriente, el presidente Juárez dispuso la creación de otros 2 cuerpos de ejército, el de reserva y el del centro, y designó general en jefe de este último a Ignacio Comonfort. El Ejército del Centro se creó con la finalidad de distraer y acatar a los sitiadores de Puebla por diferentes puntos. Comonfort mantuvo constante comunicación con González Ortega para acordar con él los movimientos militares y actuar conjuntamente y previa consulta con el presidente Juárez y Miguel Blanco, secretario de Guerra. Se le hizo saber que se pretendía introducir un convoy a Puebla por el lado de San Pablo del Monte, con el fin de introducir víveres y municiones. Fue así que una sección del Ejército del Centro, de la cual se encontraba al mando del general Tomás O'Haran, con la caballería, le correspondía intentar entrar en contacto con los defensores de Puebla, con quienes debía ver la forma de introducir el convoy y, de ser posible, lo apoyaran en este cometido. Sin embargo, como los movimientos de las fuerzas mexicanas eran seguidos, los franceses tuvieron tiempo de destruir los puentes para dificultar su marcha. Y no solo eso, ya que también le permitió al comandante del Cuerpo de Cazadores de África, Oswald Benjín de Montarby, ocupar el paso de Barranca Honda con la infantería y tener a la caballería lista para enfrentar a los hombres de O'Haran. Siendo así, el 5 de mayo de 1863, los franceses con 2,000 efectivos y ocupando mejores posiciones del terreno, se disputaron a O'Haran al frente de 1,000 jinetes, entre los cuales se encontraban el primer regimiento de caballería de Durango, también conocidos como lanceros de Durango. Los franceses, con la ventaja numérica y su mejor posición del terreno, tuvieron el triunfo ese día. Con relación a las bajas que sendos ejércitos tuvieron en San Pablo del Monte, las fuentes mencionan que fueron similares, 50 hombres entre muertos y heridos en cada bando. No obstante, al parecer la de nuestros connacionales fueron más elevadas, pues tan solo los lanceros de Durango reportaron más de 70 bajas, mientras que los galos, por su parte, lamentaron la muerte de Aymar de Foucault, jefe de escuadrón primero de Cazadores de África, quien en lo más álgido del combate recibió un lanzazo que le costó la vida. Asimismo, en esa acción, un soldado francés de apellido Bordes logró arrebatar a un jinete abanderado perteneciente al primer regimiento de caballería de Durango su estandarte, el cual se llevaron las tropas invasoras como trofeo. Fracción cuarta. En los primeros días de marzo de 1974 aparecieron encabezadas en las primeras planas en diferentes periódicos la noticia de que Francia le regresaría a México 3 banderas que les fueron arrebatadas a los combatientes mexicanos durante los enfrentamientos de la segunda intervención francesa. Las insignias que regresaban fueron testigos de heroicas luchas que se libraron, entre las cuales se encontraba el estandarte del primer regimiento de caballería de Durango, tomada en la batalla de San Pablo del Monte, el día 5 de mayo de 1863. La bandera que retomaba al suelo mexicano después de permanecer en el Museo del Ejército francés, también conocido como Museo Hospital de los Inválidos en París, está hecha de raso de seda verde, blanca y roja con fleco de gusanillo metálico de 2 vistas, la leyenda y águila bordada con hilos de oro, la cual fue destinada a permanecer en el Museo Nacional de Historia situado en el Castillo de Chapultepec. Asimismo, es de señalarse que el 5 de mayo de cada año, los efectivos del Cuerpo Militar de Francia, en una ceremonia especial, rinden honores en conmemoración a la batalla del 5 de mayo de 1863 de San Pablo del Monte. Quinto, en razón de la exposición de motivos antes mencionados, esta comisión dictaminadora determina procedente incorporar aspectos y hechos que son de destacarse con respecto a la batalla del 5 de mayo de 1863. Hacer mención que lo siguiente, que es en el marco de la segunda intervención francesa en México, se llevó a cabo la batalla de San Pablo del Monte un 5 de mayo de 1863 entre las fuerzas del 6º Batallón del primer Regimiento de Cazadores de África pertenecientes al ejército invasor francés y el Cuerpo de Lanceros de Durango, que eran parte del ejército del centro del general Ignacio Comonfort, quien tenía como misión en esos meses mantener pertrechadas a las tropas que se encontraban sitiadas en Puebla por el ejército francés y realizar ataques por la retaguardia de las fuerzas invasoras. En todos los intentos de habituallar la
plaza y las reiteradas peticiones del general González Ortega de que juntos rompieran el cerco, habían fracasado en gran medida debido a las indecisiones del general del jefe Comonfort, ya que en este siempre condicionó la toma de decisiones a un mando distante que era el presidente Benito Juárez en la capital. En esos primeros días de mayo, la ciudad de Puebla y las fuerzas del Ejército de Oriente estaban sufriendo los estragos del hambre debido a los combates de más de un mes de duración. El 5 de mayo de 1863, la columna mexicana conformada por 500 hombres del Regimiento de Voluntarios de la región, más 1,500 activos de caballería del Regimiento de Durango, interceptaron a una fuerza francesa de 1,500 hombres del Regimiento de Cazadores de África. En un inicio, el choque favoreció a las fuerzas mexicanas, pues obligaron a los cazadores a retroceder y dejar el camino para poder reconcentrar sus fuerzas y prepararse para una carga más de los duranguenses. Pero al momento en que la caballería mexicana se lanza contra la columna invasora, se produce una contracarga de 600 hombres al mando del jefe Oswald Benjín de Montarby, que logra desestabilizar las líneas mexicanas al mando del jefe Francisco Goizueta. En el desorden de los combates a caballo, cae muerto el comandante francés Aymar de Foucault, atravesado por una lanza mexicana. El fuerte empuje sin tesón de los cazadores de África logra desbordar muchas veces las formaciones de batallas mexicanas por falta de experiencia en combate, hasta lograr deshacer la línea de ataque. En ese momento, el abanderado del Regimiento de Durango cae muerto, perdiendo el lábaro de la unidad y siendo tomada de inmediato por las fuerzas enemigas. El desorden cundió en las filas nacionales, que se vieron obligadas a retroceder, dejando en el campo armas, vituallas de boca y guerra, un carro con lo destinado a Puebla y 30 prisioneros. En función de los resultados y considerandos anteriores, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el presente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción primera, 45, 46, fracción primera, 47 y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y tercero, párrafo primero, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado declara que la batalla de San Pablo del Monte, verificada el día 5 de mayo de 1863 durante la segunda intervención francesa, tiene el carácter de hecho histórico relevante en el Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. El Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Tlaxcala, realizará un evento cívico de carácter público dentro del territorio de esa municipalidad el día 5 de mayo de cada año en conmemoración de la batalla de San Pablo del Monte, acontecida el día 5 de mayo de 1863 durante la segunda intervención francesa. Artículo tercero. El Congreso del Estado efectuará un acto cívico de carácter público en el edificio sede del Poder Legislativo Estatal el día 5 de mayo de cada año o en la fecha más próxima anterior ese día, en que se celebre sesión pública ordinaria del Pleno de la Legislatura en turno en conmemoración de la batalla de San Pablo del Monte, acontecida el día 5 de mayo de 1863 durante la segunda intervención francesa. Artículo cuarto. La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, ambas del Estado de Tlaxcala o las que la sustituyan, independientemente de su denominación, así como el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán el conocimiento de los hechos constitutivos de la batalla de San Pablo del Monte, verificada el día 5 de mayo de 1863 durante la segunda intervención francesa, entre la población del Estado y del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, respectivamente. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Publíquese este decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar. Dado
celebrado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Chicotencatl, a los 22 días del mes de mayo del año 2023. Respetuosamente, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputado Lenin Calva Pérez, vocal. Diputada Leticia Martínez Cerón, vocal. Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, vocal. Diputada Marcela González Castillo, vocal. Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, vocal. Es cuanto, presidente.